Bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, para que tomen Biblia, lápiz, cuadernos y tomen apunte. Bueno, hoy el maná que el Todopoderoso nos da en este Shabbat es el capítulo 48 del libro de Génesis, o el libro de Bereshit en hebreo. Lo primero, hemos avanzado un pasito más hoy, si el Todopoderoso así lo quiere, avanzaremos un pasito para terminar el libro de Génesis, quedándolo 2 capítulos para finalizar este primer libro. Bueno, en el capítulo 47, nosotros lo último que vimos fue que Jacob, Israel, le pide a Joseph y a sus hijos que por favor le juren de que él va a ser sepultado en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, que está ubicada en Hebrón. Y Joseph y sus hermanos se lo juraron, ¿ya? Entonces él no iba a ser sepultado en Mitzrayim o en Egipto, sino en la tierra de Canaán por el juramento de Joseph. Vimos la fecha al finalizar que Jacob vive hasta el año 147, que es el año 2255 de la historia, y que él ingresa a Egipto a los 130 años, que es el año 2238. Cuando Jacob muere en el año 2255, Joseph era de una edad de 56 años, porque Jacob había sido padre, Joseph nació en el año 2199, que esa fecha ya la sabemos, cuando Jacob tenía 91 años de edad. Y los hijos de Joseph, Menashe y Efraín, tenían, cuando fallece Jacob, 22 años de edad. Con estos datitos vamos a dar comienzo al capítulo 48 del Génesis. Damos comienzo, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Menashe y Efraín. Entonces, después de que Joseph le jura a su padre de que iba a ser sepultado en Hebrón, a los días se le comunica a Joseph que su padre está enfermo. Joseph toma a sus 2 hijos para ir a verlo, a visitarlo, y toma a Menashe y a Efraín, que tenían alrededor de 22 años de edad. Verso 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José, o Joseph, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Dice que se le hizo saber a Israel que Joseph venía a verlo con sus hijos y que él se esforzó, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía el deseo, quería esforzarse para verlo, para poder entregarle lo que él deseaba, lo que le correspondía, que era una bendición, la bendición de la primogenitura, que era una bendición especial para Joseph. Verso 3. Y dijo a Joseph: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Llega donde su padre, ¿cierto? Lo recibe, se esfuerza por recibirlo, y ya comienzan a tener una conversación, y Israel le dijo a Joseph que el Dios omnipotente se le había aparecido en luz en la tierra de Canaán y lo había bendecido. Acá nosotros ya hemos visto que en su Biblia aparece el Dios omnipotente, ¿ya? La palabra Dios en este verso no está. Omnipotente se traduce como Shaddai. Entonces lo que quiere decir Jacob a Joseph, que el Shaddai fue quien se le apareció
en la tierra de Luz, ya cuando él iba rumbo hacia la tierra de Padán Aram, ya donde vivió con Labán, se le apareció en esa tierra y lo bendijo. Y Jacob en ese lugar le cambia el nombre a esta ciudad que se llamaba Luz. Esa palabra es de origen extranjero, o sea, no es de la lengua hebrea esa palabra, y le cambia el nombre por el de Bet-El. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa casa de Dios o casa del Todopoderoso. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis 28. Vamos con nuestra Biblia al libro de Génesis, capítulo 28, verso 23 al verso 3 y 4, perdón. Génesis capítulo 28, verso 3 y 4 voy a dar lectura. Y el Dios omnipotente, o sea, el Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, la bendición que le está dando Jacob la bendición que le está dando el Shaddai a Jacob es que se multiplique, que sea fructífero, que se multiplique y le está dando y le va a dar a Joseph la misma bendición que le dio a Abraham. Acá después le da la bendición a Yitzhak y ahora ya le está dando la bendición a Jacob. La misma bendición que le dio a sus antepasados se la está dando a Jacob, ¿ya? Y le dice que sea fructífero, que se multiplique y que va a tener por herencia la tierra perpetuamente. O sea, va a llegar el momento en que Jacob y su descendencia tiene que heredar esa tierra donde él estaba soñando cuando se le aparece el Todopoderoso, que es la tierra de Canaán. Y llama la atención que aquí, cuando dice en el verso 3, dice, en el verso 3 dice, multitud de pueblos, lo voy a leer de nuevo, dice, y el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud. Esa palabra multitud es la palabra H5961, H hebreo, ¿cierto? Significa hebreo, 5961, que es Kaal. Kaal. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque esta palabra, el significado es congregación. Entonces, lo que quiere decir a Jacob que él va a conformar una congregación de pueblos, ¿ya? Una congregación de naciones. Y más adelante se va a usar la misma palabra, que es una congregación, una reunión de personas que están relacionadas por la misma fe, ¿ya? Si lo entendemos, que sería el pueblo de Israel. Y entonces le dice que va a ser una congregación de pueblos. Y por favor vamos al libro de Génesis capítulo 28, al verso, voy a leerles del verso 10 al 19, para que vaya con su Biblia a Génesis 28, al capítulo 28, verso del 10 al 19 voy a dar lectura. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí el gran yo soy estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el gran yo soy, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás
al occidente, al oriente, al norte y al sur, o sea, los 4 puntos cardinales, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ya, en tu linaje. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, le está prometiendo que tiene que regresar a la tierra de Canaán, donde estaba descansando, donde estaba soñando. Es una promesa, ¿ya? Y Jacob ya conocía las promesas que se le había hecho a Abraham, a Isaac, a Eber, a Chem, porque él vivió con esas personas. Verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el gran yo soy está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim, o sea, Bet-tel, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-tel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Ya? Entonces ahí vemos que le cambia el nombre de Luz, que era un nombre extranjero de los cananeos, y le pone el nombre de Betel, y el Todopoderoso le dice que va a volver a la tierra de Canaán, que va a ser su heredad para él y para su descendiente. Verso 4. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Sigue narrándole Israel a Joseph lo que le sucedió ahí en Betel. Recordemos que Jacob, cuando sale de Hebrón y va de Beersheba a Hebrón, va hacia Harán. Él iba sin nada, se fue sin nada y todavía no tenía ningún hijo, nada. Entonces, la palabra que se utiliza en este verso como estirpe es la palabra 6951, que es la palabra Kaal. La voy a buscar porque la voy a buscar en el diccionario. Un momento. Génesis 48, verso 4. 48, verso 4. Naciones. Estirpe. La palabra estirpe, 6951. Y Kaal. H 6951, que es la palabra Kaal. Y tengo que corregir. Yo leí el 28, Génesis 28:3. Me parece que escribí mal un número. Se lo confirmo. 28:3. 28:3. 6951. En la primera 6951. Sí, yo acá en la primera que le dije está mal. La palabra es H6951. ¿Ya? Lo que leímos en Génesis 28:3. Yo le había dicho el número al revés. ¿Ya? Perdón. Es el número 6951, que es Kaal. ¿Ya? Kaal. Es la misma palabra. ¿Y qué significa la palabra estirpe en este verso 4 del libro del Génesis 48? Es congregación. Se utiliza la misma palabra que cuando se le hace la promesa a Jacob. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que lo constituirá
en congregaciones de pueblo y que le dará la tierra como posesión eterna, ¿ya? Mientras el ser humano viva, está la promesa de que esa tierra tiene que llegar a ser de los hijos de Jacob. Tuvo un cumplimiento en algún momento cuando se sale de la tierra de Misraim, están por el desierto 40 años y Josué hace el ingreso con ellos a esa tierra, pero tiene que venir un cumplimiento aún mayor, que es cuando todos los asimilados ya tienen que regresar a esa tierra y las demás naciones que se injerten a Israel igual tienen que llegar a la tierra de Canaán, donde reinará Yeshua con vara de hierro. Verso 5, ahora sí continuamos en el libro de Génesis capítulo 48, verso 5, dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Menaché, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Reubén y Shimeón serán míos. Como Joseph era considerado el primogénito, él debería recibir 2 partes o el doble de la herencia de lo que iban a recibir sus hermanos. ¿Por qué? Porque siempre al que era primogénito se le entregaba una parte mayor, porque él era quien se hacía responsable de sus hermanos más pequeños, ya para sostener su hogar, enseñar la Torá, ya, y todas las cosas. Era el primogénito el que se tenía que hacer cargo de esto. Entonces iba a tener una porción más que le correspondía a él por ley, por ser el primogénito. Lo que se quiere decir es que Efraín y Manasés tenían el mismo derecho que los demás hermanos de Joseph, ¿ya? En la partición de la tierra. Cuando ingresaran a la tierra de Canaán, se tenía que dividir por 12, ¿ya? Porque los hijos de Israel eran 12 hijos. Pero ahora, como iba a estar una porción más para Joseph, se hubiera tenido que dividir en más, pero se descontaba José y se descontaba Levi, que él iba a obtener ciudades dentro del territorio. Y en este texto podemos ver y se asocia al texto de la adopción, porque Jacob está tomando como hijo, se está adoptando a Efraín y Manasés, y se iban a convertir en hijos de él como Rubén y Shimeón, teniendo los mismos derechos que ellos. Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Lo que le quiere decir, bueno, en este verso no se comprende mucho en la traducción Reina Valera, pero una mejor traducción serían los hijos que tengas después de ellos te pertenecen a ti, y por ser hermanos de Efraín y Menashe tendrán parte en su herencia. Todos los que le nacieran a Joseph después de Efraín y Manasés, si volvía a tener un hijo, ellos iban a heredar en las tierras que fueron otorgadas a Efraín y Manasés. Y la tierra entonces se dividiría en 12 zonas, ya, una zona para cada hijo. Y ya vemos que Leví solamente se le iban a entregar ciudades dentro de estas 12 zonas geográficas que se iban a dividir, y Joseph tampoco iba a recibir, porque Joseph le iba a dar su herencia a Menashe y a Efraín, y con eso hacemos 12 tribus. Lo único que Joseph iba a recibir 2 porciones en vez de una. Verso 7. Porque cuando volvía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata,
y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces, le invito con su Biblia que vayamos al libro de Génesis, capítulo 35, verso 19. Capítulo 35, verso 19, y vamos a leer qué dice acá. Dice: así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 35, verso 19, aparece que Rachel murió en el camino de Efrata. ¿Y Efrata qué significa? Significa fructífero. Es de la misma raíz la palabra Efrata, es de la misma raíz que la palabra Efraín, que significa fructífero. Y Belén, nosotros vimos que Belén significa casa de pan. Belén, Belén, Belén. Belén en español es Lehem. Lehem. ¿Qué significa? Bet es casa, casa y pan. Entonces, casa de pan. ¿Y qué significa? Efrata significaba fructífero, ¿ya? Entonces, ahí va a haber una casa de pan que va a dar mucho fruto, ¿ya? Entonces, y le voy a pedir a mi esposa si me puede acompañar con la lectura, me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 36, verso 10 y 11, por favor. Y mientras ellos iban en el camino y aún faltaba un poco de camino hasta Efrat, Rachel dio a luz un hijo y ella tuvo un fuerte paritorio y ella murió. Y Jacob la sepultó en el camino a Efrat, el cual es Beit Lehem, y él puso un pilar sobre su tumba, cual está allí hasta este día. Y los días de Rachel fueron 45 años y ella murió. Gracias. Por esto Jacob se está justificando y le está pidiendo sus hijos a Joseph, porque él cuando iba de camino hacia Hebrón, ya a él se le murió Rachel cuando tiene a su hijo Benjamín, ¿ya? Entonces, le está pidiendo a sus dos hijos, ¿ya? Porque él, al fallecer Raquel, ya no puede tener más hijos con su mujer amada. Y siendo así, Jacob ya solamente no va a tener dos hijos, a Joseph y Benjamín, sino va a tener a cuatro, ¿ya? A Efraín y Manasés, ¿ya? Por eso le está dando esa excusa y le está pidiendo los hijos, ¿ya? Para que no solamente sean dos, sino cuatro sus hijos que tuvo con Rachel, o sea, los 4 puntos cardinales, porque ellos Efraín se iba a multiplicar hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. Continuamos, verso 48, verso 8. Dice: y vio Israel los hijos de Joseph y dijo: ¿quiénes son estos? Entonces, Jacob ve a Joseph, pero vio a dos personas más, pero no sabía quién era. ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos parcialmente oscurecidos. Ya llegó un momento en que ya no veía bien. Y le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 55, verso 35, por favor. Y Jacob estaba muy envejecido, avanzado en días, y sus dos hijos, Efraín y Menashe, permanecieron constantemente en la casa de Jacob, juntos con los hijos de Jacob, sus hermanos, para aprender los caminos de Yahweh y su Torá. Gracias.
el libro de Jacer nos relata, nos cuenta de que Menaché y Efraín pasaban tiempo con los nietos de Jacob, aprendiendo la Torá, la instrucción del Todopoderoso. Entonces, ¿qué sacamos conclusión? De que Jacob sí los conocía, pero no los conoció en ese momento porque él ya no veía bien, tenía sus ojos oscurecidos. Por eso le preguntó a Joseph quiénes eran, porque los desconoció, ¿ya? Recordemos que Joseph y Osnat y sus hijos vestían atuendos egipcios. Entonces, en cierta forma, estaban asimilados, ¿ya? Estaban asimilados. Por eso, es por esto que Jacob no los conoce. Y Jacob sabe que por medio de Joseph, que era a quien se le dieron los derechos de primogenitura, cuando Rubén hizo lo que hizo, y que era el primogénito, y Joseph, ¿qué significa? Añada. Y sabía que tenía un hijo que se llamaba Efraín, que significa fructífero. Entonces, por eso le pregunta Jacob quiénes eran, pero ya Joseph ya le dijo que eran sus hijos. Entonces Jacob ya sabe a quién tiene al frente y qué tiene que hacer. Verso 9, 48, verso 9. Y respondió Joseph a su padre: son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces, estos hijos que no estaban tan cerca, por eso no los pudo ver, porque como estaban asimilados como egipcios, tenían vestimentas egipcias, no los había podido conocer. Por eso le pide a Joseph que los acerque, ¿ya? Y nosotros ya en el capítulo, cuando empieza toda esta historia de Joseph, hemos visto una sombra de lo que es el final de los tiempos de la historia de la humanidad, ya con Joseph poniéndolo como rey, ya siendo portador del pan, revelador de misterios, que iba a sostener a Israel de forma gratuita. Hemos visto que va a haber una restauración del hombre, del cetro, del árbitro, ya, porque el hombre en este plano, donde está mezclada la luz con la mentira, la luz con las tinieblas, es el hombre que el Todopoderoso puso como Señor, como árbitro de quien Él escoja, quien Él es quien quiere que gobierne el universo. Si el Todopoderoso con sus leyes de luz, o el adversario con la mezcla de la Torá y de normas impuestas por hombres, ¿ya? Por eso se llama el bien y el mal, porque se mezclan ambas cosas. Se mezclan cosas de la luz, o sea, de la instrucción, y se mezclan cosas del adversario. Entonces, nosotros hemos visto, y es por esto que no los conoce, porque están asimilados ya como gentiles. Si nosotros vemos las sombras que hemos estado viendo, estos jóvenes que no los vio, que no los conoció porque estaban con vestimentas egipcias, estaban asimilados y estaban asimilados como los gentiles. Y esto mismo que está viendo Jacob es lo que va a pasar en el fin de los tiempos, que Efraín se iba a gentilizar, iba a estar perdido, iba a ser como las ovejas perdidas de Israel, y Jacob sabe que de Efraín, que significa fructífero, porque solamente con el nombre va a saber que de ahí se va a multiplicar su pueblo, sabe que ya este pueblo se va a mezclar con las naciones para hacerse una multitud, ¿ya? Y de ahí vendría esa multitud que fue prometida por
el Todopoderoso. Y Jacob los bendice, aunque él los ve que están asimilados, los bendice igual, de todos modos, porque Jacob tenía la esperanza de que ellos fueran incluidos en la división de la tierra prometida, ya que fueran incluidos entonces junto a los otros hijos de Jacob. Entonces le pide que los acerque, le dice acércalos, haciendo una referencia a las tribus perdidas que se acercarían a Israel en el fin de los tiempos y que se acercaran a la fe, a la instrucción, a la Torá, volver a los fundamentos, volver a Israel, a los fundamentos, a la Torá, a la fe de los patriarcas, ¿ya? ¿Y qué hizo Joseph? Joseph los acercó a Israel, tal como lo hizo Yeshua cuando él vino a la tierra a buscar a este cetro, ¿ya? Para dar su vida, para recuperarlo, para abrazarlo, para sacarlo de las manos del adversario donde estábamos sumergidos, ¿ya? Entonces vino Yeshua para acercarnos a la Torá del Todopoderoso, para que volviéramos a hacer los mandamientos de él, celebrar sus solemnidades, celebrar el Shabbat, comer de una manera diferente, ser diferente a lo que él es el mundo. Y cuando podemos verlo, cuando él pasa por la tierra de los samaritanos, él tenía que pasar por esa tierra. Él sabía que dentro de esa tierra habían ovejas perdidas, habían gentiles, habían personas que eran de Israel, pero estaban gentilizadas, estaban viviendo como las naciones. Y es ahí donde habla con la mujer samaritana y le cuenta que de él podría obtener agua de vida eterna, porque ellos estaban alejados de la instrucción del Todopoderoso. ¿Y qué hizo Jesús? Los hizo acercar a los fundamentos de la instrucción, como lo hizo Joseph con sus hijos, que lo acercó a Israel para que los bendijera. Continuamos, verso 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y les besó y les abrazó. Jacob ya conocía la profecía. Jacob estaba súper entendido en las promesas que el Todopoderoso le había hecho a sus padres, a Abraham, a Isaac y a él. Conocía la profecía, que tenían que volver, que iban a pasar esclavitud, que iban a tener sufrimiento, pero en algún momento el Todopoderoso los iba a llevar a su tierra para que dieran fruto, y cuando Israel estaba ciego parcialmente, ya le dio su fruto, que es la herencia de la tierra de Canaán. Verso 11. Y dijo Israel a Joseph: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Jacob le está diciendo a Joseph que él ya, cuando no tenía esperanza de volver a ver, él sabía que su hijo se había muerto, entonces no tenía la esperanza de volver a verlo, mucho menos a sus descendientes, pero el Todopoderoso lo hizo un milagro de donde Jacob no lo esperaba, y no solamente hizo ver el rostro de Joseph, sino hizo ver también a sus descendientes, a su hijo, hizo ver a su cera. Verso 12. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Después de que Jacob los besara, Joseph lo sacó de entre sus rodillas. Lo que quiere decir, que es una sombra de que son hijos literalmente de él. Ya al sacarlos de sus rodillas está confirmando de que son sus hijos. ¿Y qué hace Joseph? Le hace una
reverencia. Verso 13. Y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manashe a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Jacob y Joseph estaban de frente. Joseph pensó que como Menashe era el primogénito, el hijo mayor, la bendición iba a caer sobre él. Por eso puso a Menashe al frente de la mano derecha de Jacob, para que colocase esa mano en su cabeza y le otorgara la bendición de primogenitura. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, colocando así sus manos adrede, aunque Menashe era el primogénito. Si nosotros miramos, vemos, imaginamos en nuestra cabecita lo que está pasando, vemos que está Jacob, ¿cierto? Y en su mano derecha está, en la mano derecha de Jacob, Joseph pone a Menashe, y en la mano izquierda de Jacob puso a Efraín. Entonces la mano derecha y tendría que ir a Menashe, pero Jacob, ¿qué hizo? Jacob cruzó su mano hacia la cabeza de Efraín y su mano izquierda hacia la mano de Manasés, ¿ya? Y este verso, esta figura que se produce acá, con las manos cruzadas, es la señal del pez, que es muy ocupada dentro de los círculos cristianos, ¿ya? Se asemeja a un pez. Entonces, cuando le dicen multiplíquense, cuando en antes leímos, que era la palabra Kaal, que es una congregación, ¿ya? Pero acá, cuando le dice, su derecha y su cabeza, que era el menor. Todavía no le dice. Ya, pero la palabra que se utiliza acá, en multiplíquese, es la palabra dagá, que significa mover rápidamente, de la raíz dag, que significa pez, que es hacerse numeroso. Entonces, la palabra multiplíquense es la palabra dagá, la palabra dagá, la palabra hebrea dagá. Esto significa multiplíquense. Viene de la palabra dag, ya que es la raíz de esta palabra, y significa pez, ¿ya? Significa pez. Hacerse numeroso, cuando los peces se multiplican, se proliferan en el agua. Verso 15. Y bendijo a Joseph diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que me mantiene desde que soy hasta este día, le está contando, le está diciendo a Joseph, ¿ya? Que el Dios en cuya presencia él ha andado, o sea, está dándole el mérito, está reconociendo que el Todopoderoso ha estado con sus padres, Abraham, que ha estado con su padre Isaac, y ahora ha estado con él y que lo ha sostenido, porque él cuando se fue de Hebrón hacia Aram no llevaba nada, ¿ya? Además, en ese momento recuerdo
que leímos que Esab había mandado a su hijo para que lo matara y había encontrado favor en el Todopoderoso y causó de que su hijo no lo matara. Entonces le robaron todo lo que él llevaba hacia la tierra de Aram, se lo robaron y se fue sin nada. ¿Y quién lo sostuvo? El Todopoderoso lo sostuvo hasta el día de hoy, o sea, hasta que está hablando con José, ¿ya? Y entonces Jacob, por el amor que sentía por Joseph, porque es su hijo amado, estaba incluyendo a sus dos hijos en esta bendición, ¿ya? Entonces están recibiendo esta bendición que Jacob le está dando a Joseph, porque aquí el verso 15 dice, bendijo a Joseph, ¿ya? Pero esta bendición iba a recaer sobre Menashe y Efraín, al cual le estaba poniendo sus manos en su cabeza. Verso 16. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí está la palabra multiplíquense, que es la palabra de acá, ¿ya? O sea, que se proliferen, que se multipliquen como los peces en el agua. Y una mejor traducción para este verso, porque acá no, cuando dice y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera, ya ahí esa parte no está tan bien traducida, se los voy a traducir de una mejor manera. Habla del ángel entonces, ya que es el enviado, que nosotros ya lo hemos visto, que se le apareció, que lo sostuvo, que lo protege y que lo liberó de todo mal en todo su peregrinar que estuvo él en la tierra. Y le dice entonces que sean fieles servidores de Elohim, del Todopoderoso, como sus antepasados Abraham y Isaac. Recordemos, Abraham, un hombre justo, un hombre fiel, Isaac, un príncipe de Dios, fiel al Todopoderoso, a sus mandamientos, y por sus oraciones el Todopoderoso libró a Jacob ya en varias ocasiones. Y entonces, que sean fieles servidores de Dios como sus antepasados Abraham y Isaac, y así sean dignos descendientes de ellos. Entonces, ¿qué se debe hacer para ser dignos descendientes? Para ser merecedores de llevar el nombre de descendientes, tenemos que obedecer al Todopoderoso en sus mandamientos. El mensaje de Génesis es obedecer al Todopoderoso como Abraham, Isaac, Jacob, abrazar sus mandamientos y ponerlos por obra, y que proliferen como los peces ya en la tierra y se multipliquen. Y Jacob, ¿qué está haciendo? Está declarando proféticamente la promesa de la multiplicidad que vendría de ellos, significando que ellos son los hijos de Israel, ya, porque por medio de ellos, de Menashe y de Efraín, va a venir esa promesa de la multiplicidad, que Jacob ya la conocía, que se tenía que multiplicar porque se le había hecho la promesa, y él sabía que por medio de Joseph, que significa añada, ya, entonces él sabía que por medio de él iba a venir esta multiplicidad. Y recordemos que Yeshua, él hizo pescadores de hombres a sus discípulos, ¿ya? Entonces, acá entonces Jacob le está diciendo a Joseph que el ángel que lo ayuda, y le dice que estos jóvenes, que sea perpetuado en ellos, o sea, que sean dignos de llevar el nombre de sus antepasados, y que se multipliquen como los peces, pero en la tierra. Y Yeshua hizo pescadores de hombres a sus
discípulos. Y esto está en Mateo 4:19, para que vayamos con nuestra Biblia, al libro de Mateo 4:19. 4:19, doy lectura, dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya la misma promesa que le estaba haciendo Jacob. Yeshua sabía, conocía, no vino a cambiar nada, ya él vino a hacerlo. Entonces lo hizo pescadores de hombres a sus discípulos, porque sobre Efraín, que significa fructífero, va a caer la multiplicidad prometida por el Todopoderoso. Verso 17. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe. A Joseph le parece mal que pusiera la mano derecha sobre el menor, que era Efraín, y asió la mano de él y la quiso cambiar para que la pusiera sobre la cabeza de Manashe. Porque las bendiciones, ¿a quién se le daban? Se le daban a los primogénitos, al hijo mayor. Por eso, ¿y con qué mano se le daba? Se le daba la bendición al primogénito y se le daba la bendición con la mano derecha. Ya por eso a Joseph le pareció como insólito lo que estaba haciendo Israel, pero Joseph a lo mejor no recordaba de que sus antepasados tampoco habían recibido la bendición por su primogenitura. Porque si nosotros recordamos que Abraham no era el mayor, antes de él estaba Nacor y Aram, ya que Taré lo habías tenido a los 38 años, y a Abraham, ¿a qué edad lo tuvo? A los 70 años, y fue con otra mujer, no fue con la misma mujer que tuvo a Nacor y a Aram. Y a Abraham se le dio la bendición, ya el Todopoderoso a él le dio esta promesa de que se iba a multiplicar. En Yitzhak, en el patriarca Yitzhak, tampoco él es el primogénito. El primogénito es Yismael, pero es hijo de Agar, no de la mujer a la que se le hizo la promesa de que era Sara, una mujer que ya era anciana, que no tenía cómo darle un hijo a Abraham, que igual era un anciano, ¿ya? Pero en Yitzhak fue recibida la promesa, que significa risa, ya era una sombra de ese periodo donde ya vamos a vivir en el reino fuera de este plano, de este ring, de la lucha. Ya vamos a estar fuera, ya van a estar solamente los que eligieron la verdad, el camino, la vida, o sea, la Torá del Todopoderoso. Y recordemos que Jacob tampoco fue el primero en salir del vientre, ya fue Esaú. Entonces a lo mejor a Joseph se le había olvidado todas estas señales de que el primogénito o el mayor no era el portador de la bendición en su linaje. Continuamos, verso 18. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Joseph quería que pusiera su mano derecha para que la bendición cayera sobre Menashe, que era el mayor. Y el mayor, ¿ya? Entonces, continuamos, verso 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, la palabra multitud, la palabra congregación, ya formará multitud de naciones, va a llenar los 4 puntos cardinales, ya.
Y cuando dice acá que será más grande, se refiere en número, ya está haciendo una referencia en cantidad, de acuerdo a la gloria de la descendencia que colmará a las naciones. Y en el Brit Hadachá o Nuevo Testamento, ya Shaul está haciendo esa labor de ir acercando al Todopoderoso a todos estos que están asimilados en las naciones, ¿ya? Entonces, lo vemos en el libro de Hechos, cuando están llegando los griegos, ya cuando hay gente de otras ciudades, es porque todos estos que están asimilados en las naciones están llegando a la fe verdadera, a Israel, a volver, retornar a los fundamentos bíblicos. Continuamos, verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manashe, y puso a Efraín antes de Manashe. Entonces, una mejor traducción para este verso es: Jacob los bendijo diciendo: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes, ya el nombre de ustedes, para las bendiciones, y dirán que Elohim haga contigo como hizo con Efraín y Manashe, y puso a Efraín antes que a Manashe. Esta era la bendición que iba a decir el pueblo de Israel. Esta bendición está antes de la bendición arónica, ya que se encuentra en el libro de Números. Esta era la bendición que se usaba antes de esa. Y se bendecirá a todos los hijos de Israel. Y este es el texto con el cual, y es el más apropiado para bendecir los padres a los hijos, ¿ya? A fin de desearles lo mejor para su vida, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la instrucción. Ya es la mejor bendición que le podemos dejar a nuestros hijos, es el conocimiento de la instrucción, cómo obedecer al Todopoderoso, cómo servirle, cómo hacer que seamos gratos a sus ojos. Y eso es obedeciendo sus instrucciones. Entonces, si usted quiere bendecir a sus hijos, ya cada Shabbat o cada día en la noche, ya tiene que decirle esta bendición. Que el nombre de ustedes le pueden decir a sus hijos así: Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. ¿Ya? Si usted quiere bendecir a su hijo, lo puede hacer de esa manera todas las noches. ¿Cómo? ¿Qué le está deseando a sus hijos? Que se multipliquen, ¿ya? Porque ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos multiplicarnos para que la luz del Todopoderoso no se apague en medio de este mundo que está lleno de oscuridad y de mentiras y de tinieblas y de corrupción. ¿Para qué? Para que seamos luz a los demás, seamos diferentes y alumbremos la oscuridad de este mundo. ¿Ya? Eso es la idea de desearle esa bendición a sus hijos. Continuamos, verso 21. Y dijo Israel a Joseph: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. En estos momentos, Jacob ya se está despidiendo de Joseph, pero él sabe de que van a volver a la tierra de Canaán. Y en estos momentos, Yeshua, o lo que usted conoce como Jesús, está recogiendo a todo Israel para llevarnos a la tierra de nuestros padres, a esa tierra prometida por el Todopoderoso, porque Joseph ya nos ha heredado la riqueza de
este mundo. ¿Y qué es una representación de Egipto? El mundo, ¿ya? Joseph entonces ha heredado las riquezas de Egipto, que es una sombra del mundo, que ya lo hemos visto. Y por favor, si me acompañan con su Biblia, al libro de Génesis, capítulo 15, libro de Génesis, capítulo 15, versos 13 al 16 voy a dar lectura. Del 13 al 16 dice: entonces el gran yo soy dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, Jacob tiene conocimiento de esta bendición dada a Abraham, de que van a volver, ya, de que van a salir de la tierra donde están siendo oprimidos y van a volver con riquezas, que son las riquezas que Joseph ha heredado para nosotros, y son las riquezas que van a quedar del esfuerzo del mundo que hace por conseguir tanto, y todas esas riquezas van a quedar para los justos, para el reino de Yeshua en la tierra y de los que obedecen su instrucción. Si usted no obedece la instrucción, no va a estar en ese reino milenial, ¿ya? Porque si no lo hace ahora, menos lo va a hacer después. Entonces, la promesa acá a Abraham se le hace una promesa de los 400 años que va a pasar su pueblo en esclavitud, su descendencia, y Jacob ya lo conoce. Jacob ya sabe sobre esta promesa de que van a volver a la tierra de sus padres. Entonces, desde que nace, ¿desde cuándo se empiezan a contar estos 400 años? Desde que nace Yitzhak. Se empezaron a contar. Esto es en el año, ¿cuándo nace Yitzhak? Nosotros ya conocemos esa fecha, la sabemos, la hemos memorizado porque la hemos visto todos, casi todos los Shabbat. En el 2048. Y esta mezcla de 400 años es un periodo de tiempo que se contabiliza desde que están viviendo en la tierra de Canaán, que están siendo oprimidos por esas familias cananeas, ya los amorreos, los jebuseos, los jerjeseos, ya entonces todas esas naciones cananeas son los que están oprimiendo desde ya a Abraham y su descendencia. Y tenemos que Jacob ingresa a Egipto en el año 2238. Entonces, hasta esta fecha, esto lo tenemos que restar. Si al 2048 le restamos 2238, esto nos da 190. ¿Ya? Sale más fácil al revés que restar. Para que usted lo haga en su casa. 2238 menos aquí en el 2238 ingresa Jacob a Egipto. En el 2048 nace Yitzhak, ya, para que tenga esos datos. Entonces 0, tenemos el 2 con el 2 se van y acá nos queda 1 y 190. Entonces llevan 190 años hasta que entra Jacob en Egipto. Hay 190 años de esclavitud. ¿Y cuánto nos faltaría para llegar a 400 años, que es la promesa que se le hizo a Abraham? De esos 190 años para llegar a 400, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 210
años. Y este es el periodo de Israel, en Egipto. En Egipto. Y este es el periodo, 190 años, periodo en Canaán. En Canaán. ¿Ya? Entonces, esos dos periodos de esclavitud suman 400 años en total. Y si en el año, bueno, si usted lo quiere hacer, 2248, nosotros ya sabemos que Jacob muere en el año 2255. Muere Jacob de 147 años. Y Yitzhak nace en el año 2048. Entonces, hasta aquí llevaríamos 207 años de esclavitud. 207 años de esclavitud. ¿Ya? Porque ahí ya lleva un periodo de 17 años en Egipto. ¿Ya? Porque si entró a los 130 más 17, 147 años. Entonces, ahí tenemos esa promesa para que regresen a la tierra de sus antepasados, ¿ya? Y ahora cuando ya regresemos todos a la tierra de nuestros antepasados, cuando se acabe este periodo establecido de prueba, ya ahí venga ese periodo de 1000 años de descanso, donde habrá paz y justicia. Verso 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, cada tribu de los hijos de Jacob recibe una porción de territorio, pero resulta que la descendencia de Joseph recibió dos partes, una parte más de territorio, una por Manashe y otra por Efraín. Y con esto hacemos 12 tribus, se constituyeron 12 tribus, porque Leví no está contada porque se le dieron ciudades, y Joseph, que no está contado porque está Efraín y Manasés. Entonces, se le da una doble porción al concederle la primogenitura. Por eso se le da esa doble porción a Joseph. Y dice acá el verso que Jacob tomó esa porción que se le está dando a Joseph de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Pero en la Torá no hay ningún suceso donde Jacob tenga una pelea ya con algún pueblo cananeo. Recordemos que después de la destrucción de Shechem, que es una batalla que tiene Shimeón y Levi contra Shechem o Siquén, que aparece en su Biblia, ¿ya? Por haber profanado a Dina, ¿ya? Entonces ellos van, destruyen esta ciudad, matan a todos los hombres y se reunieron, al saber esto, se reunieron todos los pueblos cananeos para pelear contra estos hijos de Jacob y contra Jacob, y Dios causó temor en estos pueblos cananeos que se estaban reuniendo para pelear con Jacob, causó temor, y las personas que eran los que le decían como sus consejeros le dijeron que no pelearan con ellos, si querían encontrar su muerte, que pelearan, pero si no, que no pelearan contra Jacob y su
y su familia, porque el Dios de ellos, o sea, el Dios de Israel, estaba complacido con él y con sus hijos. Y Jacob y sus hijos después se van de Shechem y de Sucot, porque recordemos que Jacob en Sucot es donde él compra esa parcela, pone ahí sus cabañas para sus animales, sus casas, y es Shechem al frente de donde él vivía, que vivía Siquem y Hamor. Entonces ellos se van de ahí después de que pasa todo este suceso, de que Leví y de que Shimeón destruyen toda esa ciudad, se van a vivir con Hebrón, viven un tiempo allá, un par de años, y después regresan a Shechem. Después entonces de unos años regresan a Kiriat Arba, y al verlo los reyes cananeos que rodeaban a Shechem, ellos dijeron y pensaron que ellos habían venido de vuelta para volver a atacar esa ciudad que se estaba reconstruyendo, ya porque Shechem, ya como había pasado un par de años, se estaba reconstruyendo, ya había gente viviendo. Entonces los reyes pensaron que ellos venían de nuevo para tomarse esa ciudad y para vivir en ella. ¿Y qué hicieron estos reyes? Se reunieron para pelear contra Jacob y sus hijos. Y estas naciones se estaban preparando para hacer la batalla contra Jacob. Y después se puede ayudar con el capítulo 37, verso del 1 al 10. Entonces acá el libro de Jacer nos va a ayudar para comprender de dónde Jacob, con su espada y con su arco, toma este territorio del manos del amorreo y del cananeo. Jacer capítulo 37, verso del 1 al 10, por favor. En el año 105 de la vida de Jacob, esto es, el 9º año de Jacob haber hecho su hogar en la tierra de Canaán, él vino a Padán Aram. Y en aquellos días Jacob viajó con sus hijos a Hebrón, y ellos regresaron a la ciudad de Shechem, ellos y todo lo que les pertenecía, porque los hijos de Jacob obtuvieron buena y jugosa tierra de pastizales para su ganado en la ciudad de Shechem. La ciudad de Shechem, habiendo sido reedificada, y había allí 300 hombres y mujeres. Y Jacob y sus hijos y todo lo que él poseía vinieron a la parte del campo que Jacob había comprado a Hamor, el padre de Shechem. Cuando él vino de Padán Aram, antes que Shimeón y Levi golpearan la ciudad de Shechem. Y todos esos reyes de los Kenanim y los Emorim que rodeaban la ciudad de Shechem oyeron que los hijos de Jacob de nuevo habían venido y vivían allí. Y ellos dijeron: ¿habrán venido de nuevo los hijos de Jacob a vivir en la ciudad que ellos destruyeron y golpearon a sus habitantes y los echaron? ¿Habrán regresado también ahora para echar a esos que quedan en sus hogares en la ciudad o matarlos? Todos los reyes de Canaán de nuevo se reunieron, y ellos vinieron a hacer la guerra contra Jacob y sus hijos. Y Yashub, el rey de Tapnach, envió también a todos los reyes vecinos, a Elán, rey de Gash, y a Ihuri, rey de Shiloh, y a Paratón, rey de Hazar, y a Susi, rey de Sartón, y a Labán, rey de Beit Orán, y a Shabir, rey de Otnei Maha, diciendo: vengan y asístanme, y vamos a golpear a Jacob y sus hijos, y todo lo que pertenece a él, porque de nuevo han venido a Shechem para poseerla y matar a todos sus habitantes como antes. Y todos estos reyes se reunieron juntos y vinieron con sus campamentos, una gente abundante en extremo como la arena de la costa del mar. Y todos ellos estaban opuestos a Tapnach. Y Yashub, el rey de Tapnach, fue a ellos y con todo su ejército,
y él acampó con ellos opuesto a la ciudad de Tapnach, fuera de ella, y todos estos reyes se dividieron en 7 divisiones, siendo 7 campamentos contra los hijos de Jacob. Gracias. Bueno, se están reuniendo estos cananeos y amorreos para hacer la guerra contra Jacob y sus hijos. Eran 7 naciones, el 7, ¿con qué tiene que ver? Con completo, ya 70 naciones, 7 reyes en este caso, o sea, demostrando que se estaban reuniendo todas las naciones, el total de las naciones, para pelear contra Israel y sus hijos. Una multitud como la arena en la costa del mar. Y Jacob iba a luchar contra ellos. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 38, verso del 1 al 7, por favor. Huri, rey de Shiloh, vino a asistir a Elón, y él se acercó a Jacob. Cuando Jacob cogió su arco, que estaba en su mano, con él, y golpeó a Huri y causó su muerte. Y cuando Huri, rey de Shiloh, estaba muerto, los 4 reyes que quedaban huyeron con sus capitanes, y ellos intentaron retroceder, diciendo: nosotros no tenemos más fuerza con los hebreos después que han matado a estos 3 reyes y sus capitanes, quienes eran más poderosos que lo que somos nosotros. Y cuando los hijos de Jacob vieron que los reyes que quedaban se removieron de su estación, ellos los persiguieron, y Jacob también vino desde el montículo de Shechem, del lugar donde estaba parado. Y ellos fueron tras los reyes y se aproximaron con sus sirvientes, y los reyes y los capitanes con el resto de sus ejércitos, viendo que los hijos de Jacob se acercaban a ellos y estaban temerosos de sus vidas, y huyeron hasta que llegaron a la ciudad de Hazar. Y los hijos de Jacob los persiguieron hasta las puertas de la ciudad de Hazar, y ellos los golpearon con un gran derribamiento entre los reyes y sus ejércitos, alrededor de 4,000 hombres. Y mientras ellos estaban golpeando a los ejércitos de los reyes, Jacob estaba ocupado con su arco, limitándose a golpear a tierra a los reyes, y él los mató a todos. Gracias. ¿Vuelto? ¿Sí? Y él mató a Paratón, rey de Hazar, a las puertas de la ciudad de Hazar, y después golpeó a Susi, el rey de Sartón, y a Labán, rey de Beit Orín, y a Shavir, rey de Mahnaimá, y él los mató a todos con flechas, una flecha para cada uno de ellos, y ellos murieron. Gracias. Gracias. Jacob tomó su arco, sus flechas. Ya aquí tenemos un ejemplo de lo que la Torá nos dice, que Jacob con su arco y con su espada tomó la tierra de los amorreos. Entonces, Jacob mató a Huri, rey de Chilo, y a Paratón, rey de Hazar, a Susi, rey de Sartón, y a Labán, rey de Beit Orín, y a Shavir, rey de Mahnaimá, y él los mató con sus flechas, una flecha para cada uno. ¿Ya? Y esposa, se puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 38, versos 44 al 46, por favor. Capítulo 38, verso 44 al 46, por favor. Y Shimeón y Levi y Yahudá en ese día pelearon ellos 3 contra esos 11 hombres poderosos hasta la puesta del sol, pero no pudieron prevalecer sobre ellos. Y esto fue dicho a Jacob, y él fue profundamente entristecido, y él oró a Yahweh,
y él y Naftalí, su hijo, fueron contra esos hombres poderosos. Y Jacob se acercó y sacó su arco y vino cerca de los hombres poderosos y mató a 3 de sus hombres con su arco. Y los 8 remanentes se volvieron, y he aquí que la guerra estaba trabada contra ellos al frente y la retaguardia, y ellos estaban grandemente atemorizados por sus vidas, y no podían soportar delante de los hijos de Jacob, y ellos huyeron delante de ellos. ¿Sí? Gracias. Jacob, entonces ya están peleando con unos, aquí le aparecen 11 hombres poderosos, ya que eran verdaderos híbridos, amorreos y cananeos, que estaban peleando con él. Y estaban derrotando un poco, estaban llevándose a los hijos de Jacob. Y Jacob tuvo que orar al Todopoderoso por sus hijos para que los ayudara contra estos hombres poderosos. Y Jacob con su arco mató a 3 de estos hombres poderosos cananeos, ya estos híbridos gigantes que estaban peleando con los hijos de Jacob. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 39, versos 32 al 36, por favor. Y Jacob y sus hijos sacaron el arco al pie del muro y golpearon a 3 de los hombres que estaban en el tope del muro. Y a Judá continuó gritando, y él exclamó: «Oh Yahweh, ayúdanos, oh Yahweh, libéranos». Y él gritó con una gran voz sobre el muro, y el grito fue oído a gran distancia. Y después de este grito, él repitió el grito, y todos los hombres que rodeaban a Judá sobre el muro estaban aterrorizados, y cada uno tiró su espada de su mano al sonido de los gritos de Judá y su temblor, y ellos huyeron. Y Judá tomó las espadas que habían caído de sus manos, y Judá peleó con ellos, y mató a 20 de sus hombres sobre el muro. Y cerca de 80 hombres y mujeres aún ascendieron el muro y desde la ciudad, y todos ellos rodearon a Judá. Y Yahweh sobrecogió el temor a Judá en sus corazones, que ellos no podían acercarse a él. Y Jacob y todos los que estaban con él sacaron el arco desde el pie del muro, y mataron a 10 hombres sobre el muro. Y ellos cayeron del muro delante de Jacob y sus hijos. Gracias. Jacob y sus hijos entonces sacan el arco al pie del muro con el que estaban peleando y golpearon a 3 de los hombres poderosos. Ya estamos viendo de otra ciudad a otros hombres, porque después de que matan a los reyes fueron a pelear con las diferentes ciudades que se habían reunido para hacer guerra con ellos, que eran 7. Entonces iban a cada ciudad y estaban destruyendo a todos estos híbridos amorreos, a esta simiente ya malvada, que son espinos y cardos en la tierra para los hijos de la luz. Entonces matan a 3 con el arco, y Jacob ahí está haciendo mención, y después matan a 10. Y después, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 39, versos 57 al 58. Y los hijos de Jacob vinieron al lugar donde ellos estaban, y los hombres poderosos corrieron, y uno de ellos había tomado a Zebulún, a quien él vio que era un joven de baja estatura, y con su poder lo tiró contra la tierra. Y Jacob corrió hacia él con su espada, y Jacob lo golpeó debajo de sus entrañas con su espada, y lo cortó en 2, y el cuerpo cayó sobre Zebulún. Gracias. Y acá tenemos el ejemplo de que Jacob usa su espada para exterminar, para matar a un hombre cananeo que estaba atacando a Zebulón. Entonces Jacob con su espada la enterró debajo de las entrañas de este híbrido y lo cortó en 2, y el cuerpo cayó
sobre Zabulón. Entonces Jacob tomó del cananeo y del amorreo con su arco y con su espada. Aquí hemos visto los ejemplos, ¿ya? La porción adicional que se le dio a Joseph, el primogénito, y a sus hijos, y obtuvieron un botín como la arena a la orilla del mar. ¿Ya? Ese es lo que se obtuvo después de haber derrotado a todas estas ciudades ya del tos híbrido. Lo mismo que va a suceder al final de los tiempos. Hasta acá hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ti misericordia, y que el Todopoderoso alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Todopoderoso les bendiga en el nombre de nuestro Adón Yeshua, y nos escuchamos el próximo Shabbat si Dios lo permite. Gracias por ver los videos.